Oreste, quiero dejar un poco las 84 horas, insisto, es tan conocida la historia de las 84 horas, pero es tan importante para mí hablar contigo. Contame del Mercedes C111, la pista en la que lo probaron, y nuevamente Oreste Berta como tester. Sí, fuimos a Mercedes porque yo estaba obsesionado con manejar el Fórmula 1 que había corrido Juan. Era una obsesión que tenía. Entonces, fuimos un año a Mercedes, me presentó a todos los ingenieros de Mercedes y al capo de Uhlenhaut, que era el capo de Mercedes, y no había ningún Mercedes de los que había corrido Juan que estuviera en condiciones de rodar. W196 hablamos. Sí. ¿Carenado sí, o no carenado? Cualquiera de los no dos. carenado. No había ninguno que estuviera, estaban los del museo, en el museo estaban los que no iban, que no estaban en condiciones de rodar, y los que estaban en condiciones de rodar haciendo una exhibición en algún lugar del mundo. Entonces, no hay auto para que pruebe. Agarraron algún auto que había por ahí y me dieron algo para probar. Vamos otra vez y de nuevo la misma historia y me quedo sin probar. Y después de la carrera de Nürburgring, después de las 84 horas, pasamos por Mercedes y entonces de nuevo para que me suban los autos y de nuevo no hay ninguno de los autos que anduviera. Estaba Stirling Moss haciendo una prueba en Inglaterra, creo, una cosa así. Y entonces vemos el C111, que era un auto sport bajito así, con puertas ala de gaviota. Y entonces Fangio le dijo al capo de Mercedes en ese momento que quería que yo manejara el auto. Y el auto estaba para ir al salón del automóvil, creo que de Frankfurt o de París, uno sí, de los dos. Sí, uno de los salones del automóvil. Y entonces dice, bueno, dice, porque Fangio le decía a los dice el ingeniero era yo. Yo quiero que el ingeniero quiere probar el C111. Así que bueno, traen uno a la pista, viene este hombre que había corrido acá, que tuvo un accidente en La Falda con un Mercedes en un gran premio, que se mató el acompañante, no me acuerdo cómo se llamaba, era uno de los ingenieros de Mercedes. Y entonces viene el hombre con el auto, me dice, siéntese al lado mío, y me llevó a dar unas vueltas en la pista, me enseñó cómo era el manejo del auto, y me dijo que tuviera el máximo cuidado porque el auto al otro día iba al salón del automóvil, o a los 2 días iba al salón del automóvil, algo así. Y bueno, yo me subí y me dice, Juan, llévame, se sienta al lado mío y salimos. Y bueno, yo me decía que me subiera en el Peralte de Nürburgring, de Mercedes, que así hasta que una pared. Y yo venía en la parte esta y cuando uno dobla ahí, no sé a qué velocidad, pero pongámosle a 160 kilómetros, lo que haya doblado en ese lugar, a donde yo me haya animado, la cabeza le hace así para abajo y uno realmente ve nublado. Es muy complicado. Y Juan me decía que me subiera al Peralte, y yo le decía que estaba loco. Y yo lo aceleraba en la recta, pero además el auto era para el salón del automóvil. Cualquier rayita, cualquier cosa que hacíamos. Y después de 2 o 3 vueltas, que me insistían que me subiera en el Peralte, yo me bajé y le digo, subite vos. Y subimos así, vino la primera vuelta, hizo así, subió por el Peralte y quedamos los dos que no sabíamos ni quiénes éramos, porque entró muy rápido subiendo ahí al Peralte. Y después cuando paré yo le dije, Juan, le digo, yo no veía nada. Me dice, yo tampoco. Dice, pero total va solo. La tenía clara, sin duda alguna. La tenía clara. Y después me dijeron los ingenieros de Mercedes, dice, nadie ha subido ahí la primera, subir, venir y dar una vuelta y subirse. La gente empieza a dar vuelta, un poquito más arriba, empieza a poner una rueda ahí, después otro poco más, hasta que finalmente uno lo pone al auto sobre la pared. Pero bueno, la verdad la sensación es terrible. Perdían la sensación, porque ¿qué pasa? Por la inercia se corre toda la sangre que está en el cerebro. A los pies. Sí, no, es muy complicado. Pensar con los zapatos. Es muy complicado. Quiero seguir avanzando en la historia.
y llegamos a un momento que creo que es una bisagra en la vida de Oreste Berta, y llega el momento en que nace la famosa historia del Berta LR, tanto en el Sport, prototipo, como lo que después fue el proyecto de Fórmula 1. ¿Cómo fue el proyecto del LR? Por ejemplo, una pregunta que me cae es, ¿tuviste poco tiempo para llevarlo a cabo? ¿Hubiera sido más prudente tomarse un año? No, el tema fue así. La primera etapa, que fue hacer el auto usando un motor Cosworth, diseñamos el auto y lo fabricamos en 3 meses. Y fuimos a correr y peleamos la punta de la carrera de Buenos Aires, la carrera por el campeonato del mundo, ¿no? ¿Piloto? Bueno, ¿Carlos Marinkovic era uno? Y Luis Di Palma. Se nos caían las piezas y cosas por el estilo. Bueno, muchos decían, ¿cómo se le caen los pedazos al auto? Y qué sé yo. En 3 meses dibujamos un auto, lo fabricamos y le corríamos a los Ferrari, a los Porsche, a los Lola, a todos los top que había en el mundo, con un tercer tiempo de clasificación o algo por el estilo. Y no, los europeos no entendían más nada. Pero para llegar ahí había habido un par de contratiempos. Por ejemplo, acá en el Cabalén, muy cerquita de donde estamos. El accidente mío acá en el Cabalén, que se rompió bastante el auto. Acá fue con un... Eso lo descubrieron los mecánicos, yo tampoco me di cuenta qué era lo que había pasado. Fue tan rápido, y agarrarse uno que pega contra una cosa, contra la otra, 200 y pico kilómetros por hora, es difícil darse cuenta. ¿Y qué era lo que pasó? Se había puesto un tornillo en un lugar que agarraba 2 vueltas de tornillo para alinear el auto mientras llegaban los tornillos definitivos, y los mecánicos se olvidaron de cambiarlo. Y a unos, no sé, por decir 50 metros antes de la curva, el tornillo este que estaba agarrado con 2 vueltas se salió. Y como yo no me di cuenta, pero sí los mecánicos que venían corriendo vieron el tornillo en la pista. Te pegaste un golpe serio. El auto se rompió todo. Bueno, a eso voy. Yo me bajé del auto y fui a buscar a mi mujer, que llegaba de vuelo de algún lado. Y no había que contarle nada, por si acaso. Sí. Y ahí empezamos a trabajar y lo hicimos. Y después de eso se accidentó Cacho Franco en Buenos Aires, que estábamos probando y se largó a llover, pero la lluvia no era fue una catarata de lluvia en una lonja así en la recta. O sea, los autos iban por acá y cayó una lluvia de agua así, justo donde terminan los boxes del autódromo. Así que él venía, cruza los boxes y nosotros veíamos el agua ahí, y como que se le encontró así. Y agarró en el agua y salió dando vueltas y allá fue, pegó y destruyó el auto, y él quedó inconsciente tirado en el suelo, ¿no?